Muy buenos días, somos el grupo número 5 y nos corresponde tratar las cláusulas antiabuso y BEPS como un elemento de transformación estructural en los convenios para evitar la doble imposición. Debemos recordar que el sistema de convenios para evitar la doble imposición fue concebido con un propósito claro: eliminar la doble imposición y fomentar el comercio y la inversión internacional. Durante muchas décadas, esa estructura permitió expandir el flujo de capitales con reglas relativamente estables. Sin embargo, su diseño generó vacíos estructurales que coadyuvaron a la planificación fiscal agresiva, particularmente al fenómeno conocido como treaty shopping, que es el problema estructural. Frente a este problema, la respuesta internacional se consolidó en el proyecto BEPS, impulsado por la OCDE y el G20, que busca transformar profundamente el derecho tributario internacional. El treaty shopping consiste en la utilización instrumental de los convenios fiscales con el objetivo de interponer una entidad en un tercer estado para acceder a beneficios que no le corresponderían al beneficiario real. Esto quiere decir que el inversionista no es residente de ninguno de los dos estados contratantes, pero estructura una operación para aparentar cumplir los requisitos formales del tratado. Esto quiere decir que estamos ante un ilícito atípico, ante un fraude de tratado, porque si bien se puede llegar a cumplir la literalidad del convenio o no violar una prohibición explícita de este, la actuación de el inversionista llega a contravenir el objeto, la finalidad y el espíritu del convenio para evitar la doble imposición, llegando a un resultado totalmente nocivo que puede ser o la baja tributación o la nula tributación en los dos estados. Frente a este diagnóstico, BEPS impulsa una reforma de carácter estructural, con el objetivo último de reducir la planificación fiscal agresiva, porque se trataba pues de un problema con pérdidas globales enormes de entre 100.000 a 240.000 millones de dólares anuales, equivalentes entre el 4 y el 10% del impuesto de sociedades a nivel global. En ese sentido, como sabemos, BEPS se incorpora a partir de 15 acciones y en particular la que nos interesa es la acción número 6, Anti-Treaty Shopping. Y estas parten de una premisa esencial, que los convenios no deben generar la doble no imposición ni beneficios indebidos. Y para esto se propugna que los estados incorporen un nuevo preámbulo antiabuso, conocido como el Principal Purpose Test, o cláusulas específicas de limitación de beneficios, o bien una combinación de ambas. Aquí tenemos un ejemplo reciente, publicado en el registro oficial del 17 de enero del 2025, en el cual vemos el convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno del Reino Unido. Y en el párrafo tercero vemos una cláusula de propósito general que nos dice que en ningún modo debe interpretarse el tratado con la finalidad de lograr la nula imposición o la elusión fiscal a través del treaty shopping. Y esto es importante porque no es mera retórica, sino que es un recurso interpretativo o hermenéutico que constituye una auténtica norma jurídica para interpretar prácticas de los contribuyentes, a pesar de que éstas no estén explícitamente previstas o proscritas en el convenio. Como decíamos, es importante tener en cuenta el artículo 31 de la Convención del Derecho de los Tratados,
que nos dice que los tratados tienen que interpretarse siempre conforme al principio pacta sunt servanda o de buena fe y que debe perseguirse siempre eh, la real intención de los contratantes. Y cuando se utiliza la creación artificial de beneficios impropios, pues aquellos beneficios que nacen de los convenios para evitar la doble imposición pueden ser negados por las autoridades nacionales. Mis compañeros hablarán a mayor profundidad sobre este tema, pero los casos típicos de abuso de un convenio para evitar la doble imposición se producen por sociedades de paso, es decir, sociedades sin entidad económica, sin sustancia real, que únicamente sirven para mover el capital de un estado a otro y de esa forma aprovecharse de un CDI y reducir la retención. Lo mismo puede suceder con holdings que tampoco tienen actividad real ni dirección efectiva y de nuevo sirven para concentrar las rentas y aprovecharse de un CDI, o estrategias como la reducción artificial en el porcentaje de acciones para de esa forma reducir también los impuestos, o esconder al beneficiario efectivo de la transacción, o convertir eh, rubros que deberían tributar en rubros que no deberían tributar, como pago de intereses o de regalías por propiedad intelectual, o la práctica de fragmentación de contratos para evitar establecer una residencia permanente en un determinado estado. En ese sentido, el problema jurídico central es el choque de la interpretación literal versus la interpretación teleológica de un tratado. En este caso, los convenios para evitar la doble imposición. Y al final del día, lo que va a prevalecer siempre es la práctica que demuestre que hubo residencia, que hubo cumplimiento de las formas jurídicas, pero también que hubo sustancia económica y que el motivo principal de la adopción de la práctica no fue únicamente de carácter fiscal, tributario, sino que tenía una explicación operativa, económica o de comercio internacional real. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Romel Tapia y en este día, dentro de la materia de Derecho Internacional Tributario, yo les voy a comentar sobre las cláusulas de beneficio efectivo y la limitación de beneficios en un primer momento. Esto, primero pongámoslo en un contexto global, ¿ya? Para comprender adecuadamente cómo se debe manejar este tipo de cláusula, nosotros debemos entender primero por qué se creó. Y esto se creó mediante los convenios para evitar la doble imposición, que fueron concebidos como instrumentos. Y estos instrumentos, a su vez, permitieron una coordinación adecuada para los países que puedan evitar diversos escenarios en los cuales las empresas o las personas generaban pagos excesivos o buscaban formas de eludir los pagos, ¿ya? En este sentido, los convenios, cuando llevan las cláusulas de beneficio efectivo y limitación de beneficios, lo que mi compañero tratará más adelante, buscan que evitar, primero, que exista una renta gravada en dos jurisdicciones. ¿A qué me refiero? Que se grave dos veces en un mismo país. Como un segundo punto, eh, permite fomentar la inversión extranjera, ya que la persona que quiere venir a invertir en el Ecuador o el ecuatoriano que quiere invertir en el extranjero siempre va a buscar que exista un beneficio tributario y que no tenga que pagar tributos en su país de origen y tributos en el país donde su empresa o actividad está generando una nueva producción, y otorga una seguridad jurídica para esto. Siempre ha sido importante desde que inició este aspecto de la globalización en el último medio siglo,
cuando ya la tecnología nos ha cogido, que ha cortado las distancias del mundo y cada vez las distancias se han vuelto cortas entre nosotros y entre los productos y servicios que se dan. Entonces, frente a esto, las organizaciones como son la BEPS y otras han impuesto o han puesto en sus modelos de tratados que deben existir este tipo de cláusulas. Primero, que existe una cláusula de beneficio efectivo, que esta cláusula busca que se generen modelos dentro de los convenios de OCDE para dividendos, intereses y regalías que puedan generar, que trataré más adelante. Y posteriormente está la cláusula de limitación de beneficios o LOB, que yo les daré una primera introducción y mi compañero procederá a continuar con la materia. Entonces, dentro de este escenario, tenemos como primer momento la cláusula de beneficio efectivo, ¿ya? La naturaleza de esta se encuentra dentro de los artículos 10, 11 y 12 de los modelos de convenio de OCDE, que les invito a que ustedes puedan hacer un análisis de estos a profundidad. Por el momento lo haremos por premura del tiempo en la siguiente forma. Estos se enfocan más en que haya un beneficio efectivo para los dividendos, los intereses y las regalías. La función de este es nada menos y nada más que impedir que exista un simple intermediario, sino que exista un control real sobre las rentas que generan los sujetos en otros estados y que a su vez esto no perjudique al debido control que tienen en sus estados de origen. No se trata de un requisito que lo podríamos considerar formal, sino más bien es un requisito que busca la titularidad de los derechos de las personas y de sus mecanismos económicos. ¿Qué significa ahora el beneficio efectivo? Conforme al modelo de OCDE, del beneficio efectivo es para quien tiene el derecho de usar y disfrutar la renta, no está obligado de forma legal o contractual a transferir a un tercero. ¿Qué quiere decir en este punto? Que deseo aclarar que él es la persona que presta el servicio, está utilizando, dando el servicio y recibe los beneficios de de ese servicio. No hay una tercera compañía intermediaria, ¿ya? Y a su vez que éste asume el riesgo asociado al ingreso. ¿Qué quiere decir? Él pone el gasto, él pone el capital, él pone su inversión para ir a hacer una actividad, digamos, en otro país, bien puede ser Italia o bien puede ser Francia o Alemania, en el cual estas consideraciones le permiten a él correr el riesgo tanto en el país donde está haciendo la actividad como en el Ecuador. ¿Ya? Este análisis implica que las entidades gubernamentales encargadas del control de los tributos revisen el flujo real de los fondos del dinero de las personas o de los entes, los contratos que existan entre los grupos económicos, el nivel de la autonomía financiera que tiene para realizar la actividad y cómo la entidad receptora de estos fondos ha captado o ha disminuido o ha cobrado dichos impuestos para poder hacer los análisis. ¿Ya? Ahora tenemos que en el Ecuador y en países sudamericanos existía los meros intermediarios o personas o compañías de papel que simplemente servían para trasladar el dinero, eran empresas o entidades que no tenían empleados, no desarrollaban actividad, no tenían estructura ni en el país de origen ni en los países donde hacían otras actividades y simplemente servían como un buzón de pagos para transmitir valores y dineros entre los sistemas monetarios. En este sentido, en América Latina, podemos ver cómo existen operaciones dentro de las cuales se puede ver que existen estos agentes de exclusión y de la sociedad, ¿ya? Es importante destacar que estos mecanismos para eliminar los meros intermediarios han buscado generar mecanismos que permitan al Estado un control adecuado y que no existan eh, fondos que van a paraísos fiscales o esas situaciones. Pero siempre existe la forma en que pueda existir algo contrario, ¿ya? ¿Cómo se ha dado la aplicación de los OCDES en el Ecuador? ¿Ya? Como lo dijimos hace un momento, la aplicación en el Ecuador, ¿ya? La aplicación en el Ecuador es sumamente importante, ¿por qué? Porque va a través del servicio de rentas internas. El servicio de rentas internas hace una fiscalización de los pagos realizados al exterior, por lo cual solicita estados financieros de la entidad receptora.
dónde reciben los dineros, por lo general el país también del dinero que sale de los bancos hacia el extranjero, también lo hace. Organigramas corporativos donde se demuestra la conexión correcta y sistemática de la actividad en el extranjero con las actividades de la persona en el país, además de que existe evidencia de que hay un personal contratado y realizando actividades. Y por último, tenemos la justificación económica de los pagos, ¿ya? ¿Por qué se ha hecho toda esta situación y este análisis? Porque hay que saber cómo podemos modelar y cómo el Estado a través del SRI en el Ecuador hace este control para que los convenios sean tanto benéficos para el contribuyente como para el Estado al momento de generar los pagos y las contribuciones. Tenemos una breve jurisprudencia que trata sobre un caso relevante en el Reino Unido, que es el caso Indofood. La Corte, en este sentido, interpuso que la sociedad no era beneficiaria efectivamente porque la misma no tenía una autonomía, no estaba obligada contractualmente a restringir los pagos ni asumía un riesgo económico. Entonces no se encuadraba en lo que hablamos hace un momento, que eran los espacios en los cuales esta cláusula le permite al contribuyente tener esta actividad de prevenir la doble tributación. Entonces, bajo este criterio, bajo las administraciones tributarias latinoamericanas, es un precedente interesante que se tiene para el análisis, más no es un precedente obligatorio. ¿Ya? Ahora entrando un poco a la limitación de beneficios, primero yo voy a dar un breve análisis y mi compañero continuará. ¿Qué son? Es un concepto y diferencia con beneficio efectivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la limitación? Es un filtro estructural de acceso al tratado, ¿ya? Porque este limita, verifica que cumpla con los parámetros que le pide el tratado para poder encuadrar la conducta del contribuyente, la conducta fiscal con la realidad, ¿ya? Por lo general establece criterios objetivos previos que determinan si una entidad puede o no acceder al tratado. Se tiene un test objetivo o un test de elegibilidad en el cual se revisa el cumplimiento de condiciones como son que la mayoría de sus accionistas sean residentes del mismo país o estado, que cotice en bolsa reconocida por mecanismos internacionales, que desarrolle actividad empresarial sustancial, esto quiere decir que tenga una capacidad económica considerable y que no esté controlada por residentes de terceros estados sin tratado. Podríamos aquí poner mil y un ejemplos, pero la realidad es que siempre se busca que exista una situación de realidad del país donde se va a aplicar el tratado. ¿Ya? Tenemos también que existen beneficios y requisitos sustanciales de materia económica dentro de los BEPS. Estos pueden ser y pueden pedir también dentro del test de objetivo para ser elegidos, como que exista oficina física real de la empresa, que tenga personal propio, capacidad de decisión, funciones económicas genuinas y un riesgo empresarial asumido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una oficina abierta de una empresa que esa empresa asuma el compromiso tanto con el país de origen como con el país donde está yendo a realizar la actividad, porque en ese punto él está aceptando el riesgo que tiene al realizar la actividad económica completa, los mecanismos laborales, los mecanismos de tributación, los mecanismos de control, etcétera, que tiene este país. Entonces es importante que exista un cumplimiento de estos. ¿Ya? Dentro de este sentido, y para ir cerrando esta presentación, como ya hemos hablado, em, podemos ver que dentro de la región, tanto en Ecuador como en otros países de la región, como son Ecuador, Chile, Colombia, Perú, existen criterios estándares para prevenir y permitir que el contribuyente pueda acceder a estos mecanismos y a su vez el estamento del el estamento como son el SRI y Hacienda en algunos países pueda permitir hacer un control para evitar el abuso por parte del contribuyente de medidas que beneficien una correcta tributación y tampoco no degeneren un perjuicio para el contribuyente porque tenga que pagar doble, sino que pague exactamente lo justo, tanto lo que ha logrado generar en el país de origen de la renta como en el país de origen del contribuyente. ¿Ya? Como unas conclusiones técnicas, tenemos que el beneficiario efectivo es una persona a la que se le realiza un análisis de la renta específica. ¿Qué quiere decir? Él
deberá demostrar que cumple con todos los elementos antes tratados, como son el cumplimiento de tener una oficina fija, tener actividad, trabajadores, etcétera, como hemos hablado. ¿Ya? Las LOB vamos a tratar más adelante con mi compañero y los tratados condicionados de actividad real es justamente como dice la frase, que estos están haciendo actividad. Buenos días, doctor, compañeros. Soy David Vidal. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las cláusulas antiabuso específicas en los convenios fiscales. Estas cláusulas antiabuso específicas representan una evolución técnica dentro del derecho tributario internacional. Su finalidad no es redefinir la potestad tributaria, sino impedir la utilización artificiosa de las reglas de atribución de competencias establecidas en los convenios para evitar la doble imposición. A diferencia de las cláusulas generales antiabuso, estas operan sobre supuestos tipificados y responden a esquemas concretos de erosión de base imponible identificados en la práctica internacional. Las cláusulas antifragmentación. Las cláusulas antifragmentación se vinculan directamente con la noción de establecimiento permanente prevista en el artículo 5 del modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tradicionalmente, el apartado 4 del artículo 5 incluye el concepto de establecimiento permanente ciertas actividades de carácter preparatorio o auxiliar. El problema surge cuando grupos multinacionales fragmentan una actividad económica integral en varias entidades o contratos formalmente independientes, cada uno encuadrado dentro de las excepciones. El resultado es la no configuración de establecimiento permanente en el estado fuente, pese a que, desde una perspectiva económica, existe una presencia significativa y funcionalmente integrada. La cláusula de antifragmentación incorpora, como parte de la acción 7 del proyecto BIPS, introduce un análisis agregado. Establece que las excepciones no serán aplicables cuando las actividades complementarias realizadas por empresas estrechamente vinculadas constituyan funciones coherentes que formen parte de una operación empresarial unificada. Desde el punto de vista jurídico, esta cláusula desplaza un análisis formal hacia uno funcional y económico. Se abandona la evaluación aislada de cada entidad y se adopta enfoque de sustancia sobre la forma. En términos dogmáticos, supone una reinterpretación del concepto de establecimiento permanente, conforme a criterios teleológicos y de integridad económica. Continuando, les explicaré las cláusulas de antihíbridos. Estas cláusulas de antihíbridos responden a uno de los fenómenos más sofisticados de planificación fiscal internacional: las asimetrías derivadas de la diferente calificación jurídica de entidades o instrumentos financieros entre dos jurisdicciones. Estas asimetrías pueden generar doble deducción, deducción sin inclusión o doble no imposición. El fenómeno fue sistemáticamente abordado en este ámbito convencional. Las cláusulas antihíbridos buscan evitar que el acceso de beneficios del tratado amplifique los efectos de estas asimetrías. En particular, limitan la aplicación de deducciones de retención cuando la renta no es gravada efectivamente en el estado de residencia debido a una calificación híbrida. Desde una perspectiva estructural, estas cláusulas introducen un principio de simetría fiscal internacional, es decir, condicionan la aplicación del convenio a la existencia de una correspondencia material en el tratamiento tributario entre estados. Esto supone una transición desde un modelo de neutralidad formal hacia un modelo de coherencia fiscal coordinada. A continuación, les explicaré más o menos una
comparación técnica entre LOB y los PPT. La comparación entre las cláusulas de limitación de beneficios, abreviado LOB, y el principal Purpose Test, abreviado PPT, revela dos modelos normativos distintos de control antiabuso. Como primero tenemos LOB. El LOB opera mediante criterios predeterminados y verificables, como la naturaleza del contribuyente, la composición accionaria, nivel de sustancia económica, pruebas de actividad empresarial activa. Su lógica es ante y estructural. Si el sujeto no cumple las condiciones, no accede al beneficio y no requiere un juicio de intención. Desde el punto de vista de seguridad jurídica, ofrece mayor previsibilidad, pero puede resultar rígida frente a estructuras complejas que cumplan formalmente los requisitos. Dentro del modelo sustantivo finalista, que es el PPT, desarrollado en la acción 6 del Plan BIPS, opera mediante un estándar abierto. Se negará el beneficio si uno de los propósitos principales de la operación fue obtener una ventaja contraria del objeto y finalidad del tratado. Introduce un elemento subjetivo en el análisis, aunque evaluado de manera objetiva por la Administración Tributaria. Desde el punto de vista dogmático, el PPT se aproxima a una cláusula general antiabuso convencional. Y como conclusiones y en síntesis, estas cláusulas antifragmentación corrigen distorsiones en la tributación de potestad tributaria mediante un enfoque funcional. Las cláusulas antihíbridos buscan restaurar la simetría fiscal internacional frente a las descoordinaciones normativas. Por otro lado, la LOB presenta un modelo formal y estructural de filtrado, mientras que los PPT encarnan un modelo sustantivo y teleológico basado en la finalidad del tratado. Estas técnicas evidencian que los convenios fiscales han evolucionado desde instrumentos de mera distribución de competencias hacia mecanismos activos de defensa de la base imponible internacional. Hasta aquí mi intervención, le doy paso a mi compañero. Gracias. Buenos días. Para iniciar con mi presentación, hablaré de las cláusulas antiabuso. Para comprender las cláusulas antiabuso específicas, debemos partir del concepto de beneficiario efectivo. Esta norma no es meramente formal, sino que exige un requisito sustantivo. No basta con que una entidad sea la receptora legal de un pago de dividendos, intereses o regalías. Es imperativo que tenga el pleno derecho de uso y disfrute de esos fondos sin estar obligada, por un compromiso contractual o legal, a transferirlos a un tercero. Históricamente, el uso de sociedades conduit o instrumentales permitía que empresas residentes en estados sin convenios favorables interpusieran una sociedad en una jurisdicción con una red de tratados atractiva. La cláusula de beneficiario efectivo actúa como un filtro de exclusión para estos meros intermediarios. Si la Administración Tributaria detecta que la entidad receptora carece de facultades de disposición sobre la renta, puede denegar la tasa impositiva reducida prevista en el convenio, aplicando en su lugar la tarifa general de retención en la fuente. Como siguiente punto, se tiene a la cláusula de limitación de beneficios, conocida en sus siglas como LOB. En esta entramos en un terreno de naturaleza puramente objetiva. A diferencia de otras normas que analizan la intención del contribuyente, el LOB se basa en un esquema rígido de test de cumplimiento. Esta cláusula establece una serie de umbrales y condiciones que una entidad debe satisfacer para ser considerada una persona calificada. Entre estos requisitos de sustancia encontramos el test de cotización pública, donde se presume que si las acciones de una empresa se negocian en un mercado de valores reconocido, no hay abuso. También existen los test de propiedad y base erosionable, que vigilan que los dueños finales sean residentes de los estados contratantes y que los ingresos no se estén desviando hacia terceros países, mediante el pago de gastos deducibles. Es, en esencia, un mecanismo estructural. Si no encaja en las categorías predefinidas, el acceso a los beneficios del tratado queda restringida de forma automática.
sin importar si la operación tiene una lógica comercial legítima. El siguiente punto son las cláusulas antifragmentación. En cuanto a estas cláusulas, su objetivo es proteger la integridad del concepto de establecimiento permanente. El estándar internacional suele excluir del gravamen a aquellas actividades de carácter meramente preparatorio o auxiliar. Sin embargo, muchas corporaciones multinacionales han aprovechado esta excepción, dividiendo un proceso de negocio cohesivo en múltiples funciones pequeñas repartidas entre distintas filiales o ubicaciones. La regla anti-fragmentación impide esta división artificial. Establece que se deben sumar todas las actividades realizadas por una empresa o por empresas estrechamente relacionadas en un mismo estado. Si al combinar estas funciones el resultado deja de ser preparatorio y se convierte en una actividad económica sustancial y coherente, se considera que existe un EP. De este modo, se evita que la fragmentación de operaciones sirva como escudo para no tributar en la jurisdicción, donde se genera el valor económico real. Cláusulas antihíbridos. Por otro lado, las cláusulas antihíbridos buscan neutralizar las asimetrías fiscales, derivadas de las diferentes calificaciones que los estados dan a una misma entidad o instrumento financiero. Un caso típico podría ser el instrumento que un país clasifica como deuda, generando un gasto por intereses deducibles, mientras que el país receptor lo clasifica como capital, otorgando una excepción por dividendos. Estas cláusulas introducen reglas de conflicto que obligan a los estados a coordinarse. Si el pago no se incluye en la base imponible del receptor, no debe permitirse su deducción en el emisor. El fin último es eliminar la doble no imposición técnica, asegurando que cada flujo de renta sea grabado al menos una vez y que las lagunas entre legislaciones nacionales no sean utilizadas para erosionar la base imponible global. Para culminar con mi parte de la presentación, haré un análisis comparativo profundo sobre la cláusula de limitación de beneficios, en sus siglas LOB, y el test de propósito principal, en sus siglas PPT. Entramos en el corazón del debate sobre la seguridad jurídica frente a la equidad fiscal. El LOB es un mecanismo de naturaleza formal y objetiva. Su estructura se basa en puertos seguros. Eso significa que, si una entidad cumple con los requisitos de cotización en bolsa, niveles de propiedad por residentes o umbrales de actividad económica activa, el beneficio del convenio se otorga de manera casi automática. La administración tributaria no juzga la moralidad de la estructura, sino su cumplimiento técnico. ¿Es una barrera de entrada rígida? ¿O se es una persona calificada o no se es? Por el contrario, el PPT representa un giro hacia la discrecionalidad y el análisis sustantivo. Es una norma de carácter subjetivo, que no se fija en quién es el contribuyente, sino en por qué hizo lo que hizo. Bajo el PPT, incluso una empresa que pase todos los filtros del LOB podría ver denegados sus beneficios si se demuestra que uno de los propósitos principales de su configuración fue, precisamente, obtener una ventaja fiscal que contraviene el objeto y fin del tratado, mientras que el LOB ofrece una certeza de regla, el PPT ofrece una certeza de principio. Esa dualidad crea un sistema de capas. El LOB actúa como un filtro grueso que elimina las estructuras de maletín más evidentes, mientras que el PPT funciona como un bisturí, capaz de diseccionar operaciones complejas que, aunque cumplen con la forma legal, carecen de sustancia económica real. La crítica hacia el LOB es su excesiva complejidad técnica y su falta de flexibilidad ante a modelos de negocio legítimos, pero atípicos. La crítica hacia el PPT es la inseguridad jurídica que genera, al dejar en manos de la autoridad tributaria la interpretación de la intención del contribuyente. Para dar por concluida mi parte de la presentación, daré una breve conclusión. Bueno, como conclusión de este análisis, debemos entender que las cláusulas antiabuso específicas no son simples reglas de procedimiento, sino que representan la evolución del derecho tributario internacional hacia el principio de tributación en el lugar donde se genera el valor. La cláusula de beneficiario efectivo, el LOB, las reglas antifragmentación y las normas antihíbridas forman un ecosistema defensivo integral. El éxito de estas cláusulas no debe medirse únicamente por la recaudación generada en auditorías, sino por su efecto disuasorio. Su mera existencia obliga a las empresas multinacionales a alinear sus estructuras legales con su realidad operativa. Ya no es suficiente con estar en una jurisdicción, ahora es imperativo ser y hacer en esa jurisdicción.
Otro punto crucial para cerrar es la relación costo-beneficio. La implementación de cláusulas antifragmentación y antihíbridos requiere administraciones tributarias altamente especializadas y sistemas de intercambio de información en tiempo real. Para muchos estados, el costo administrativo de perseguir estas estructuras de abuso puede ser superior a la recuperación efectiva de impuestos. Por lo tanto, la conclusión no debe ser solo que estas cláusulas eviten el abuso, sino que su éxito dependa de la cooperación administrativa, sin una red de intercambio de información automática y transparente. Cláusulas como la de beneficiario efectivo son simplemente la letra muerta o declaraciones de buena voluntad. El futuro del control fiscal no está en la norma escrita, sino en la capacidad analítica de la base de datos fiscales. Bueno, en esta última parte voy a explicar cómo el proyecto BEPS transforma completamente el sistema internacional, pasando de un modelo bilateral a una arquitectura global coordinada. Este cambio no solo introduce nuevas reglas, sino que también redefine el papel de los convenios fiscales con el contexto internacional. Hablamos de BEPS como cambio de paradigma. El proyecto BEPS, impulsado por la OCDE y el G20, nació para combatir la elusión fiscal agresiva de las multinacionales que explotaban las lagunas de los sistemas fiscales nacionales. La evolución del enfoque. Esta pasó de un sistema basado en tratados bilaterales, que a menudo permitía la planificación fiscal agresiva, a uno centrado en una mayor transparencia y coordinación internacional. Los convenios fiscales ahora actúan activamente contra el abuso fiscal. Uno de los casos que tenemos es Google. Durante aproximadamente los años 2000 a 2020, Google utilizó una estructura fiscal internacional para reducir su carga tributaria fuera de Estados Unidos. Esta estructura involucra subsidiarias en Irlanda, Países Bajos y Bermudas, y era conocida como el esquema de interposición de varias empresas en distintas jurisdicciones. ¿Cómo funcionaba? Google generaba ingresos en países europeos, los transfería a Irlanda y finalmente transfería estos beneficios a Bermudas, en una jurisdicción de baja tributación. Lo hacía con el objetivo de minimizar la carga tributaria y aprovechar vacíos legales entre sistemas fiscales. Como consecuencia de la presión internacional, especialmente por la OCDE y el G20, Irlanda eliminó progresivamente este esquema. Además, este tipo de prácticas impulsó directamente la creación del proyecto BEPS, la posibilidad de trasladar beneficios sin trasladar la actividad económica. Lo que este caso evidencia una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde se pagan los impuestos. También tenemos en el caso de la América Latina, en que estas prácticas no son excepcionales, sino relativamente comunes dentro de grupos multinacionales. En términos generales, pues funciona cuando una empresa opera, en este caso en Ecuador, pero realiza pagos a entidades vinculadas en el exterior. Por ejemplo, mediante regalías hacia Panamá o intereses hacia las Islas Caimán. Como consecuencia, se reduce artificialmente la utilidad generada en Ecuador y se trasladan los beneficios a jurisdicciones de baja tributación. Esto lleva a cabo con el objetivo de disminuir la carga fiscal local y aprovechar vacíos en los sistemas tributarios internacionales. Sin embargo, con la implementación del proyecto BEPS se han fortalecido las reglas para exigir una mayor sustancia económica y limitar este tipo de estructuras. Aquí también hablamos del instrumento multilateral. Uno de los mayores avances del instrumento multilateral conocido como MLI. Antes, modificar un convenio implicaba renegociarlo bilateralmente, lo cual era lento e ineficiente. El MLI permite modificar simultáneamente cientos de tratados, los cuales introducen principalmente la cláusula PPT, introduce el antiabuso general para denegar beneficios de tratados cuando el propósito principal de una transacción es obtener ventaja fiscal. Además, las reglas antifragmentación,
las cuales combaten estrategias que fragmentan actividades para evitar un establecimiento permanente, y la resolución de controversias, la cual mejora los mecanismos para resolver disputas entre jurisdicciones, dando mayor seguridad jurídica. Esto marca un cambio clave, pues pasamos de una red de tratados aislados a un sistema fiscal internacional interconectado. Aquí vamos a hablar del pilar 1 y el pilar 2. En una segunda fase, BEPS evoluciona hacia lo que se conoce como BEPS 2.0, con los pilares fundamentales que buscan adaptar el sistema fiscal a la economía digital y establecer un impuesto mínimo global. El pilar 1 nos habla de que busca reasignar derechos de imposición a los países de mercado, especialmente para empresas digitalizadas que generan valor sin presencia física. Y el pilar 2, que introduce un impuesto mínimo global del 15%. Esto significa que si una multinacional paga menos de este porcentaje en un país, otro estado puede aplicar un impuesto complementario. El objetivo es evitar el uso de paraísos fiscales y limitar la competencia fiscal dañina. Uno de estos casos, hablamos de las empresas digitales, las cuales generan ingresos en múltiples países sin necesidad de contar con presencia física en ellos. Esto ocurre porque obtienen beneficios a través de actividades como la publicidad digital o las ventas en línea, aun cuando no disponen de oficinas o instalaciones en esos territorios, lo que en muchos casos les permite no tributar en esos lugares. Esta situación se explica porque las normas tributarias tradicionales exigen la existencia de una presencia física para que el Estado pueda ejercer su potestad tributaria, criterio que resulta insuficiente frente a la realidad de la economía digital. En este contexto surge el Pilar 1 como una respuesta a esta problemática, abriendo además un debate global sobre la tributación de la economía digital y evidenciando que hay una crisis en el concepto clásico del establecimiento permanente. Hablamos de que este sistema tributario internacional no fue diseñado para la economía digital, lo que hace necesario replantear los criterios de imposición. El impacto estructural. Estos cambios generan una transformación profunda del sistema. Porque primero, las empresas ya no pueden explotar lagunas de forma tan sencilla. Ya no pueden reducir la competencia entre países basado únicamente en quién puede bajar impuestos, y también se fortalece la cooperación internacional. Y lo más importante, los convenios fiscales ya no solo evitan la doble imposición, sino también la doble no imposición. En este caso, vamos a hablar de Starbucks, la cual surge a partir de unas investigaciones por parte de Europa, donde se evidenció que la empresa pagaba pocos impuestos a pesar de registrar altos niveles de ventas. Esta situación se producía porque Starbucks declaraba bajo beneficios en países como Reino Unido, mientras realizaba pagos a regalías por uso de marca y otros pagos a empresas vinculadas dentro del mismo grupo. Como resultado, se reducía artificialmente su utilidad en estas jurisdicciones. El objetivo de estas prácticas era disminuir la base imponible y trasladar los beneficios a otras entidades del grupo ubicadas en jurisdicciones más favorables. Posteriormente, a raíz de este caso, se reforzaron los controles sobre los precios de transferencia y se impulsaron reformas en el marco del proyecto BEPS. Este caso evidencia cómo la erosión de la base imponible puede producirse incluso sin estructuras complejas y solo a través de simples pagos intragrupo. En conclusión, estamos frente a una arquitectura fiscal internacional, un sistema donde los estados ya no actúan de forma aislada, sino coordinada. Sin embargo, esto también plantea desafíos importantes, posibles afectaciones de la soberanía fiscal, mayor complejidad normativa y beneficios desiguales para países en desarrollo. Por ello, el debate actual no solo es técnico, sino también político y estructural. Los casos como Google o Starbucks demuestran que el problema de BEPS es estructural, mientras que en América Latina
También se manifiesta en prácticas intragrupo, lo que justifica la necesidad de reformar globalmente el sistema fiscal. Gracias.